Hola, hoy vamos a explorar juntos los eventos de 1521, la caída de Tenochtitlan. Casi siempre se piensa, bueno, la versión más común es la de una conquista militar española y ya. Sí, es la narrativa, digamos, tradicional. Pero las fuentes que tenemos aquí, los documentos, notas, parece que nos invitan a ver una historia mucho más, pues sí, más compleja, Sí, ¿no? definitivamente. Y ojo, no se trata de negar que hubo una intervención española, claro que la hubo, No, para nada. pero sí de entenderla en su justa dimensión. El análisis que vamos a hacer, basado en esto que tenemos, pone el foco en dos cosas que a menudo se minimizan un poco. A ver, Uno, las divisiones internas que ya eran profundas dentro del propio imperio mexica. Y dos, que es crucial, las alianzas. Las alianzas que Hernán Cortés supo tejer con otros pueblos indígenas. Pueblos que, pues, resentían el dominio de Tenochtitlán. ok. Y para poner un poco de contexto, antes de que llegara Cortés, el Imperio Azteca, principios del siglo XVI, pues era la potencia dominante aquí en Mesoamérica. Sin duda. Poder muy centralizado en Tenochtitlan, un sistema de tributos, bueno, que apretaba bastante a los pueblos sometidos. Muchísimo. Ujú, y una expansión militar constante. Entonces, la idea hoy es ir más allá de esa narrativa simple de ganaron los españoles. Queremos entender el rol activo de los pueblos indígenas y esas tensiones políticas internas. A ver, vamos a desmenuzar esto. Venga. Empecemos justo con eso, el descontento interno. Los textos que revisamos, híjole, describen una carga de tributos que imponían los mexicas de verdad pesada. Uf, sí. Y no era solo, digamos, bienes materiales como plumas, cacao, textiles, que ya era bastante, Claro. sino que incluía la exigencia de personas, personas para los sacrificios. Y eso, pues lógicamente, tenía que generar un resentimiento profundo, constante, en muchas comunidades. Y a eso súmale la dinámica de las famosas guerras floridas. Que sí, tenían su fuerte ritual, pero las fuentes lo dejan claro. En la práctica, eran campañas para capturar gente y expandir territorio. Ajá. Todo eso, más el poder tan concentrado en Tenochtitlan, pues creaba un ambiente de tensión, una tensión que estaba ahí, latente. Los pueblos sometidos, pues no estaban felices con cómo estaban las cosas. Y me llama la atención cómo estos documentos sugieren que ese descontento no era nada más estar molestos y ya, No, claro. sino que había una búsqueda activa. Buscaban oportunidades para quitarse de encima el dominio mexica. No es que estuvieran sentados esperando a ver qué pasaba. Justo ahí está el meollo del asunto. Ese resentimiento acumulado fue, digamos, el terreno fértil. Y Cortés, bueno, tuvo una visión estratégica notable. Supo detectar eso, esas fisuras que ya existían, y las capitalizó. Es que su habilidad no fue solo militar entonces. No, para nada. Fue profundamente política. Vio las grietas. Y el material detalla bastante bien cómo se movió para ir formando esas alianzas. Se habla mucho, claro, de los tlaxcaltecas. Los grandes enemigos de los mexicas, sí. Exacto, y de los totonacas también. Pero hubo muchos otros señoríos, ¿no? Que vieron en la llegada de estos, pues, extranjeros una posible salida, una forma de cambiar su propia situación política y, pues, librarse del yugo de Tenochtitlan. Y fíjate que lo fascinante, al leer estas crónicas, estos análisis, es entender qué tan complejo fue el papel de estos aliados indígenas. Sí, Porque reducirlos a simples ayudantes o cargadores es un error enorme, garrafal. Su participación fue multifacética. y totalmente determinante. A ver, ¿cómo? O sea, ¿en qué sentido? Bueno, para empezar, pusieron el grueso de los combatientes, Los guerreros. en muchas batallas clave. Las cifras que se manejan en algunos textos, la proporción entre guerreros indígenas y los pocos soldados españoles, es impactante, la verdad. Totalmente. Y además ofrecieron algo que los españoles no tenían ni idea, el conocimiento del terreno. Claro, las rutas, donde había agua, los pasos de montaña, información vital. Sin eso, estaban perdidos. Y la logística, eso también lo mencionan. Fundamental. Estamos hablando de conseguir comida, suministros, gente que cargara el equipo pesado. Sin esa red de apoyo indígena, la campaña española simplemente no hubiera funcionado. Logísticamente inviable. Órale. E incluso jugaron un papel diplomático.
Facilitaron contactos, negociaciones con otros pueblos. Ayudaron a convencer a otros de sumarse a la coalición contra los mexicas. Entonces, si juntamos todo esto, las divisiones internas que ya existían, el resentimiento acumulado, el papel crucial de miles, decenas de miles de guerreros aliados, la logística que aportaron, el conocimiento del terreno, ¿cómo queda parada esa idea tan común de que la superioridad etnológica española fue lo que decidió todo? Pues queda muy matizada. Muy. A ver, las armas de fuego, los caballos, las armaduras de acero, claro que tuvieron un impacto. Sí, el shock inicial debió ser fuerte. Exacto, un impacto psicológico y táctico, sobre todo al principio. Pero lo que sugieren estos documentos es que su efectividad no fue ni absoluta ni constante, y que la habilidad de Cortés para armar esa coalición masiva de pueblos indígenas descontentos fue estratégicamente igual o quizá más importante. O sea que la caída de Tenochtitlan. Se perfila más como una implosión interna, que fue catalizada y aprovechada desde fuera. Tanto eso como una conquista militar clásica. Una combinación. Hablando de cómo se dieron los enfrentamientos, el material también nos recuerda a episodios como la llamada Noche Triste, que generalmente la vemos como una derrota terrible para Cortés y los suyos. Y lo fue, sin duda fue una derrota durísima para ellos. Ajá. Pero también es una prueba, y las fuentes lo recalcan. Una prueba contundente de la capacidad de organización y la ferocidad en combate de los guerreros mexicas. Claro, no eran ningunos improvisados. Para nada. Incluso en una situación de caos, enfrentando armas que no conocían, demostraron una resistencia formidable. Es importante no subestimar a nadie en esta historia. Tienes razón. Y además, hay que recordar algo. La caída de la capital, Tenochtitlan, aunque fue un golpe simbólico y estratégico brutal, no fue el fin inmediato de la resistencia. Cierto, la lucha siguió. La resistencia indígena continuó en muchas otras regiones durante años. No fue un se acabó automático. Y bueno, aunque no es el foco principal de estos textos que revisamos, sí se asoma un poco la complejidad del tema de la legitimidad, ¿no? De todo el proceso. Uf, sí. Especialmente si lo vemos desde la perspectiva y los derechos de los pueblos originarios. Es un debate que, bueno, sigue hasta hoy. ¿Y con justa razón? Bien, intentando como resumir un poco lo que hemos explorado con estas fuentes. Me queda muy claro que la caída de Tenochtitlan fue un evento increíblemente complejo. Muchísimo. Muy lejos de esa imagen simple de unos cuantos conquistadores que llegan y ganan solo por sus armas. Totalmente de acuerdo. Es fundamental verlo como un proceso que tuvo múltiples causas, múltiples actores, las dinámicas internas del mundo mesoamericano, esas tensiones entre pueblos, el resentimiento hacia el poder mexica Ajá. y la participación activa, estratégica, de miles y miles de indígenas aliados. Fueron factores tan determinantes como la llegada de los europeos. Reconocer esto nos da una visión mucho más rica y sobre todo menos eurocéntrica del pasado. Sin duda. Abordar la historia así, incorporando estas perspectivas, reconociendo la agencia, la capacidad de decisión de los pueblos indígenas, pues sí, transforma cómo entendemos lo que pasó. Y esto, pues, nos deja pensando, ¿no? ¿Qué significa para nosotros, hoy en día, entender la caída de Tenochtitlan de esta forma? Más compleja, más matizada. Claro. ¿Cómo impacta en nuestra visión de la identidad mexicana, de la historia de México? Es una reflexión que vale mucho la pena continuar.